Hola a todos y bienvenidos a este apartado teórico en el que veremos el tema de la perspectiva. Bien, comenzaremos por una breve introducción, luego veremos un poco de historia hasta llegar al origen de la perspectiva, para luego pasar a los tipos de perspectiva, como son la cónica y la perspectiva axonométrica y sus diferentes subtipos. Finalmente terminaremos con unas conclusiones. Bien, comenzamos con la introducción y para ello con la definición. La perspectiva designa la representación sobre el plano de un elemento tal y como lo percibimos, de forma que podamos intuir su tridimensionalidad. En cuanto a su origen, haremos una clasificación de la historia. Comenzamos con el Paleolítico, luego seguiremos por Antigüedad hasta llegar al Renacimiento italiano. Vale, el primer intento de dar sensación de volumen a los dibujos se encuentra en las cuevas del Paleolítico, como vemos en las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira, de aproximadamente 35.000 años de antigüedad. En ellas se aprovechan el relieve de las rocas de la pared para dar profundidad a las figuras, una técnica que fue más desarrollada posteriormente durante la época romana. Luego pasamos a la antigüedad. En el antiguo Egipto era común clasificar los objetos y los personajes según su importancia espiritual o temática, pero no según su distancia al espectador, que es lo que realmente conocemos como perspectiva. Sí que es verdad que muchos historiadores han denominado este tipo de representación en la que se muestran más grandes los personajes o los objetos según su importancia, como perspectiva jerárquica o perspectiva teológica. Otros ejemplos son los murales romanos. Por esta época ya se intentaban desarrollar sistemas de perspectivas como parte del interés en producir la ilusión óptica de profundidad en los escenarios teatrales, que era un poco lo que ellos conocían. Esto fue abriendo paso a teorías e intentos de mostrar los objetos ya más pequeños según su distancia del observador, e incluso a la aparición de las primeras líneas de fuga, las primeras fugas como podríamos ver en los dibujos del Códice Virgilio Vaticano. Y bueno, para acabar, llegamos al Renacimiento italiano, donde se asentaron las bases de la perspectiva propiamente dicha. Aquí destacamos la Trinidad de Masaccio, que fue el primero en aplicar las leyes enunciadas por el arquitecto Filippo Brunelleschi. Este sentó las bases del método que permitiría reproducir las figuras tal y como las percibe el ojo humano. Hablamos entonces del origen de la perspectiva lineal. Vale, ahora vamos con los tipos principales de perspectiva, que como decíamos son la cónica y la axonométrica. En la cónica, los objetos representados son más pequeños al aumentar la distancia al observador. Su nombre viene del haz cónico que forman las líneas de fuga y que convergen en el punto de fuga. Según esto podemos hacer una clasificación de tres tipos, con un único punto de fuga, en el cual convergen las líneas que representan los elementos que son perpendiculares al plano de la imagen, mientras que los elementos paralelos a este se dibujarán como líneas paralelas, como vemos en el dibujo. Con dos puntos de fuga que se produce cuando el plano del dibujo es paralelo al eje vertical, pero no a los otros dos. Uno de los puntos de fuga representa un conjunto de líneas paralelas, mientras que el otro representa otro. En el caso de los tres puntos de fuga, el plano de la imagen no es paralelo a ninguno de los tres ejes, por lo tanto tendremos los dos puntos de fuga que hablábamos antes, en la anterior clasificación, más las líneas verticales, que también serán convergentes en el tercer punto de fuga. Y pasamos a la perspectiva axonométrica. Aquí todas las visuales son paralelas entre sí, no convergen y por lo tanto los objetos no reducen su tamaño a medida que se aumenta la distancia al espectador. En los tipos aquí encontramos las ortogonales, en las cuales la posición de los ejes de coordenadas del dibujo se corresponden con la proyección real de los ejes del sistema de coordenadas del modelo sobre el plano del dibujo, cuando son cortadas por este. Aquí encontramos la isometría, la dimetría y la trimetría. Y por otro lado tenemos las oblicuas. En este caso, uno de los ángulos de las coordenadas del dibujo debe medir 90 grados, por lo que sus dos ejes conservan la misma escala, mientras el tercero deberá tener una escala distinta. Aquí encontramos la militar y la caballera. A modo de conclusión y como curiosidad en cuanto a usos de unos y de otros, pues cabe destacar que las perspectivas cónicas suelen ser más características de representaciones artísticas, mientras que las axonométricas son más técnicas,
sobre todo para dibujos en verdadera dimensión y de piezas pequeñas. Vale, pues hasta aquí este resumen del apartado de la perspectiva. Ya sabéis que tenéis todo el contenido en la plataforma, con todos los conceptos detallados, más explicados, más en detalle, y que para cualquier duda podéis mandarme correo de lo que queráis. Así que gracias y hasta pronto.